de la Patria, se abre la sesión. ¿A qué foto? Tenemos que ir a una foto. ¿Con quién? Oye, vamos a varios de quién viene. Está por el proyecto La Hoja. Vaya nomás, no, si anda nomás. Pedro Palacio, ¿a qué hora viene? ¿Ah? Se suponía que viene a camino, pero no ha llegado. Viene en camino, no se preocupe. Nosotros, Viene atrasado. sí, viene atrasado. Pero si está con problemas, si no... Ya. Diputado Morales, buenas noches. Bueno, el acta de la sesión 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 110 y 111 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, por el cual remite detalle de los recursos utilizados en la operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a la provincia de Isla de Pascua, correspondiente al primer trimestre del año 2017. Oficio de la Directora Ejecutiva Subrogante de la Corporación Nacional Forestal, mediante el cual informa sobre recursos, licitaciones, concesiones y proyectos con recursos privados que se contempla ejecutar en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado en el transcurso del segundo semestre de 2017. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de desarrollo Manto Verde de la región de Atacama. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Les recuerdo a los señores parlamentarios que hoy día iniciamos la tramitación de dos proyectos de ley, por los cuales vamos a separar esta sesión en dos partes. Vamos a partir de manera inversa como estaba programada esta sesión, ya que el señor alcalde La Reina, que tiene que ver con el primer proyecto, con la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, para ver el tema del tendido de los cables aéreos, lo vamos a tratar en la segunda parte de esta sesión, si es que el señor alcalde llega. También está invitado el colega Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia, que nos pidió que antes de empezar a tramitar esta moción, poder tener 5 minutos en el momento en que la empezamos a tratar. Él no podía, por motivos familiares y personales, no podía estar presente. Así es que vamos a continuar con la discusión del proyecto iniciado en moción que modifica la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja, que está en el boletín 11.168-12, para lo cual se encuentra invitado el académico, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Forestales y la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, don Juan Pablo Fuentes, a quien le señalo que el resto de los parlamentarios van a venir llegando de manera paulatina, porque están cumpliendo una función con la bancada, una parte de los parlamentarios con unas actividades propias de la bancada. A no ser que suspendamos unos minutos, ¿ya? Porque en realidad es un poquito feo esto, ¿ya? Ha llegado también el alcalde de La Reina, el señor don José Manuel Palacio, quien viene a darnos su opinión con respecto al primer proyecto, pero vamos a actuar hoy día a la inversa. Así es que le damos la bienvenida nuevamente al profesor Juan Pablo Fuentes, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales y la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, para tratar el proyecto de recuperación de bosque nativo y fomento forestal para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido a la Comisión de Medio Ambiente.
Ahí sí, ya. Fue una muy grata sorpresa que se esté tratando este tema. Creo que es muy relevante, particularmente para la zona central del país, donde está principalmente concentrada la extracción de tierra de hoja, que es particularmente en bosques esclerófilos, que es la tradición que ha existido de extracción de este recurso desde mi punto de vista casi no renovable. Lo que he preparado fue a petición de la secretaria de esta comisión, en la cual simplemente voy a exponer algunos aspectos del rol que juega la hojarasca a nivel ecológico más que a nivel social, y particularmente también los efectos que tiene la extracción. ¿Ya? Esto particularmente documentado a partir de muchas investigaciones que se han hecho principalmente en el extranjero. A nivel nacional, dado el nivel de siempre muy baja investigación que hay por los recursos que se destinan a ella, tenemos ciertos estudios muy limitados. Entonces, en cuanto al uso de la hojarasca, no es algo nuevo y no es algo que simplemente esté concentrado en nuestro territorio. Es una práctica muy común que se utilizaba siglos atrás en Europa, particularmente para obtener hojas para camas de animales, ¿ya? En Estados Unidos aún se practica y se extrae tierra de hojas con fin de utilizarla como mulch de jardín, es decir, lo mismo que se utiliza acá en Chile, ¿ya? En China también se utiliza como fuente de energía. Y como les decía, en Chile el uso principal de la hojarasca es en jardines y viveros. Y yo diría que mucha de la tierra de hoja que se obtiene también va más que nada concentrada a viveros, ¿ya? Y como les decía, en la zona donde está el bosque esclerófilo. Lamentablemente el bosque esclerófilo está rodeado de ciudades con grandes poblaciones, particularmente Santiago, Rancagua por el otro lado más hacia el sur. La extracción hacia el sur empieza a disminuir porque la necesidad de camas de semilla y de generación de jardines ya con un poco más de uso intensivo de recursos es mucho menor, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la litera o de la hojarasca o de lo que ustedes también denominan tierra de hoja de manera más vernácula a nivel ecológico? Que yo muestro estos antecedentes para que también se den cuenta de la importancia de este recurso. La diputada Girardi hizo una muy buena presentación en el documento que yo tuve a bien en leer en cuanto a indicar la importancia de no desconectar el recurso suelo con el recurso vegetación y de mirarlo de manera conjunta. Eso es muy importante porque justamente todos los estudios y la investigación ecológica actual entiende un ecosistema y los servicios que ellos prestan a la humanidad y al ser humano, a la sociedad, como un todo. No se pueden desconectar. Así que yo felicito a la diputada por esa introducción. En términos generales, ¿por qué es tan importante la tierra de hoja como un componente del ecosistema? Ustedes ven en la literatura y se habla que es un componente clave. Cumple roles fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, en el reciclaje de nutrientes. Mucha gente tiene la concepción, y me voy a parar un poco, si ¿me puedo parar? No sé, el micrófono no se va a escuchar muy bien. Mucha gente tiene la concepción que la extracción de nutrientes que se efectúan en los ecosistemas principalmente proviene desde el suelo y entienden el suelo como en esta figura, ¿cierto? Una capa o varias capas que pueden llegar a 60, 70 centímetros y muchas veces la gente piensa en el infinito. Entonces piensan que la colecta de nutrientes por parte de la vegetación es un proceso que no tiene limitaciones. Y no es así. La formación del recurso suelo se ha formado a través de miles de años. En toda la parte mineral, en general, podemos hablar que se pueden formar de 5 a 7 milímetros de suelo por cada 1000 centímetros de suelo cada 1000 años. Y a eso entonces lo que viene es el aporte de la vegetación a través de un proceso de centenas de años. No se trata de decenas.
para la acumulación y generación de estas capas orgánicas mezcladas con partículas minerales que ustedes conocen como la parte más fértil del suelo. Pues bien, la vegetación ya cuando se encuentra en una sucesión, ya, en una etapa más avanzada de desarrollo, que es los bosques que nosotros actualmente conocemos como los bosques xerófilos, voy a decirlo entre comillas, la vegetación no es tonta, va a tratar de obtener los recursos de la manera más fácil. Ya hubo un gran gasto energético a través de muchos, cientos de años, en sacar nutrientes de acá abajo y dejarlos después depositados en la parte superior, donde también hay mayor posibilidad de obtener agua a través de las precipitaciones. Por lo tanto, las raíces principalmente de absorción de nutrientes de estos bosques se ubican en la parte superior, ¿ya? Y por ende es clave el mantener el aporte de nutrientes para que esta vegetación siga subsistiendo y se siga desarrollando, ¿ya? Y lo que estamos haciendo cada vez que extraemos la tierra de hojarasca, estamos limitando ese ciclo vital, ¿cierto?, de reciclaje de nutrientes, ¿ya? Eso es por una parte, entonces, uno de los componentes importantes de la hojarasca, una de sus funciones. Entonces, otra función importante que tiene la hojarasca, que es un almacén de carbono, junto con el horizonte que viene más abajo. Y ustedes tienen que entender que cuando la gente extrae tierra de hojas, no solamente saca estas capas que están muy bien definidas ahí en el documento, esta capa más de hojarasca más fresca y después una capa como que los alemanes le llaman de fermentación, ¿ya? Sino obviamente que también extraen parte del horizonte o de la capa más humificada que está mezclada con suelo, y eso ocurre cada vez, de forma sistemática, ¿ya? En términos del almacenaje de carbono, también constituye la hojarasca un componente esencial, ¿ya? En una hectárea pueden existir aproximadamente en promedio desde 6 toneladas a 12 toneladas por hectárea de carbono, o en este caso de biomasa, la mitad sería de carbono, almacenada en este componente, ¿ya? ¿Qué otra cosa? También la hojarasca es un almacén que no solo sirve a las plantas, sino que obviamente para los insectos y otros animales. Ustedes tienen que entender que las plantas son el motor energético de un ecosistema, es decir, van a captar la luz solar y la van a guardar como compuestos orgánicos, y esos compuestos orgánicos empiezan después a ser utilizados por la cadena trófica, ya sea primero por hongos, por bacterias, los van a ser utilizados por insectos y por diferentes tipos de animales. En la segunda parte dice que los bosques de vegetación similar utilizan los primeros centímetros. Esto es para, entonces... Perdonen, ¿ah? Este es mi sesgo de profesor, de pararme adelante. Como les digo, utilizar los primeros centímetros de suelo, y eso es muy muy común en muchos ecosistemas forestales del mundo, ¿ya? Otra cosa importante que quiero rescatar acá es que la descomposición de la hojarasca es un proceso de acumulación de decenas y centenas de años. Es decir, mucha gente ve este proceso de caída de hojarasca y piensa, ok, ¿cuánto tiempo después puedo cosechar esta hojarasca? Y mucha gente dice, mira, la hoja se descompone como en 10 años, entonces a los 10 años puedo sacar esto. Pero no es tan así, porque el proceso de acumulación de esa capa que se demoró 10 años han sido apenas menos de 1 milímetro. Entonces lo que ustedes están viendo de capas fermentadas de hojarasca es mucho, mucho mayor. Son 7 centímetros por... 7 centímetros a lo menos 70 años. 70 años. ¿Ya? Ahora, no tenemos estudios que puedan acreditar de forma concreta estos datos, entonces son aproximaciones en base a la literatura, ¿ya? Y esto es otra de las cosas importantes que quería mostrar, qué es lo que pasa con la compartimentalización de la biomasa. Los ecosistemas van a acumular su carbono, su energía, en diferentes partes, ya sean raíces o en la parte aérea. Es como nosotros acumulamos grasa, carbohidratos en el cuerpo, algunos lo acumulamos en la guata, ¿cierto? Otros ya lo acumulan en músculos, etcétera. En el caso de las plantas, tiene que ver mucho con el medio ambiente en donde se dan. Entonces, en rojo yo quería mostrar que justamente esa es una situación en que existe, si ustedes se dan cuenta, menos agua y una buena cantidad de luz.
¿Dónde encontramos estos sistemas de menor cantidad de agua y menor cantidad de nutrientes también? En los ecosistemas esclerófilos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta cómo alocan los recursos los ecosistemas, principalmente lo hacen en el suelo y no en la vegetación que nosotros estamos viendo. Es decir, la gran cantidad de carbono que tienen estos ecosistemas, desde el punto de vista global, que es muy importante, los balances de carbono que tiene que dar cuenta el país, están en el suelo. Y cuando estamos degradando los ecosistemas, obviamente que estamos alterando al suelo y estamos perdiendo gran parte del carbono, ¿ya? Esto es simplemente la misma idea que quiere mostrar en otras partes, y nosotros estaríamos en este sector. No solamente consideran desierto a nivel mundial, desiertos pueden ser desde zonas semiáridas como la que estamos en Santiago, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, nuevamente es el suelo el que aloca la mayor cantidad de sus recursos, ya sean nutrientes, de alimentos y de carbono, ¿ya? Otra cosa importante, la hojarasca es una capa de protección que permite regular tanto la temperatura y la humedad de los primeros centímetros del suelo, ¿ya? Esta es una planta, por ejemplo, de Avellanita bustilosi, es una planta que está en peligro de extinción, ¿ya? Que era muy común en la zona central del país y se ve muy afectada por el medio ambiente. Si ustedes sacan la hojarasca, van a provocar que las plantas que están a ras de suelo les cambia el medio ambiente. Va a haber más temperatura, mayor oscilación de temperatura y menos agua. ¿Por qué va a haber menos agua? Porque esta capa produce un efecto de escudo en contra de los problemas de evaporación de agua. Entonces, como les digo, las capas de hojarasca regulan la temperatura y minimizan las pérdidas de agua. Crea un ambiente propicio para la sobrevivencia de las plántulas, que también ustedes saben qué es lo que pasa con nuestro bosque nativo. Mucha de la regeneración natural no existe, no solo por la falta de hojarasca, sino también por el problema del ganado, ¿ya? Aquí vemos una fotografía de uno de los métodos de cuantificación de cuánta hojarasca hay, el sin hojarasca, con hojarasca, ¿ya? Las pérdidas son bastante importantes, como les digo, cuando se hace la extracción de hojarasca se saca casi el 100%, ¿ya? Entonces se pierden entre 6 a 12 toneladas por hectárea, ¿ya? Otros efectos a nivel ecológico de la extracción de hojarasca. Hay un aumento de la densidad del suelo, se compacta, eso es lo que quiero decir. Y cuando se compacta el suelo y hay lluvia, ¿qué es lo que pasa? El agua escurre superficialmente, ¿ya? Y eso es simplemente un problema de compactación. Hay un aumento del escurrimiento superficial y por ende un aumento de la erosión y pérdida de suelo, ¿ya? ¿Hay posibilidades de valorizar eso? Sí. Disposición a pagar se llama. Hay expertos en el tema. Otros efectos: pérdida significativa de nutrientes desde el ecosistema, pérdida de la productividad de la vegetación, alteración de las comunidades bióticas, todos los microorganismos y la fauna edáfica, me refiero a arañas, pollitos, cualquier tipo de insecto que viva asociado a la hojarasca o dentro de la cadena trófica, se va a ver dañado. Incremento de las fluctuaciones de temperatura, como les decía, disminución del contenido del agua del suelo en verano. Ahí vemos una plántula, lamentablemente no me aparece muy bien en la fotografía, en que hubo extracción de hojarasca. Esta planta todavía ha logrado sobrevivir, pero me ha tocado ver en muchos casos que las plantas se desecan. Esto ya es un modelo hipotético que se plantea qué es lo que pasa con la extracción de hojarasca. Este fue un estudio que hicimos y lo publiqué en la Soil Science Society of America. De todas maneras, los efectos hay efectos de disminución de CO2, de respiración, lo que alguien puede decir es bueno, pero este es un efecto simplemente de corto plazo. Este efecto de disminución se debe a que no tengo esta capa que es alimento para microorganismos, ¿ya? Y también porque hay muerte de las raíces superficiales. También se genera una pérdida de nitrógeno, no solo desde el punto de vista que se llevaron estas capas. Este nitrógeno tiende a perderse como carbono orgánico disuelto también, con el carbono orgánico disuelto, como ejemplos de los desbalances nutricionales. No quiero dar mayores detalles porque creo que la comisión busca otras ideas, pero quería darle estos fundamentos de cuál es la importancia de proteger el recurso hojarasca al momento de legislar. Hay otro punto importante que acá se nombra el reglamento. Y yo creo que el reglamento va a decir mucho. Y en un momento cuando estaba leyendo este proyecto de ley me decía, no estaremos
con la carreta delante de los bueyes. Primero, quizás un buen reglamento ante esto. Perdón, soy el lego en el asunto, pero el reglamento va a ser clave justamente para la extracción. Y una de las cosas que me llamó la atención, me van a disculpar, era uno de los puntos indicados que pudiendo ser reemplazado por un técnico profesional del área. No sé a qué se refieren con técnico, pero la comprensión de cuánta hojarasca sacar, cómo sacarla, hasta a mí me cuesta poder decir. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Quién podría estar trabajando en este término a nivel de estar ayudando en el plan de extracción, producto de que puede fácilmente irse por el lado de simplemente cuantificar, decir, mira, tantos kilos por hectárea de hojarasca estás permitido sacar cada tantos años, y el problema va más allá, ¿ya? Eso, nuevamente, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, le queremos agradecer, por supuesto, a don Juan Pablo Fuentes. Le vamos a hacer una ronda de consultas antes de seguir avanzar. Solo quiero pedir recabar el acuerdo de la comisión para ver si podemos votar hoy día al término de la exposición del segundo boletín. El boletín 10.313-12 que viene del Senado, que tiene como único artículo que se declara el 8 de junio cada año como el Día Mundial de los Océanos. Me pidieron si hay algún de acuerdo cómo va a poder votarlo. Muchas gracias. Sí, son tiempos distintos, lo tenemos acordado de otra manera. Contesto rápido. Diputada Girardi tiene la palabra. Mira, bueno, primero agradecer la presentación del profesor. Mira, yo básicamente lo que queríamos ver, porque conociendo la ley de bosque nativo, porque esta es una norma que modifica la ley de protección del bosque nativo, ¿no? Si a ti te parece que, aparte del elemento que tú señalas del técnico, que me parece que efectivamente está puesta fundamentalmente porque parte de la gente que extrae la tierra de hoja somos personas de muy bajos recursos, ¿no? Y se planteó en esa lógica, ¿no? De que efectivamente, si bien el objeto del proyecto es limitar al máximo la extracción de tierra de hoja, personas que viven de esto, ¿no? Al minuto de tener que pedir los permisos, etcétera, no tuvieran que tener el mismo staff que tienen aquellos que talan el bosque, y que efectivamente en los planes de manejo se requiere de mayor expertise. Pero si tú señalas que es necesario mantener una expertise, nosotros lo vamos a corregir. Pero si hay otros elementos que te parece que debiéramos incluir en este proyecto que no estén, no sé si la definición que aparece de tierra de hoja en la ley actual de manejo de protección del bosque nativo, o debiéramos incluir una mejor definición, por ejemplo, de lo que es la tierra de hoja y de lo que vamos a entender por tierra de hoja, ¿no? Tienes que vamos a hacer toda la pregunta y después el presidente te da la palabra para responder. ¿Está listo, diputada? Sí, perfecto. Ese es el presidente. ¿Alguna otra consulta, señores diputados? Tiene la palabra don Juan Pablo para responder a la inquietud de la diputada Girardi. Muchas gracias. ¿Qué otro acápite yo incluiría? No sé si es posible el introducir en la ley, o debiera estar en el reglamento, el comprender el concepto de calidad de suelo y calidad de la hojarasca que se va a obtener, porque eso podría dar hincapié también a comprender que no solamente se trata de obtener una cantidad de hojarasca. Respecto a la otra consulta, que era relacionada a observar si podíamos
perdón por el lapso. ¿El técnico? No, el técnico me queda claro. No, ya existen biólogos. El concepto de calidad, como le digo, va a estar ligado. La otra parte de la pregunta tenía relación a si usted me ayuda. No, A la definición de tierra de hoja. La definición reglamentario, que si que vaya a haber alguien que quiera buscarle algún subterfugio, no sé, pero tal como está, yo la entendí bien y es posible de entender quién es. Sí, da cuenta. Ahora, ¿qué es lo que podría adicionar? Existen definiciones de hojarasca en función de las clases de taxonomía de suelos, tanto en Estados Unidos, que es la que ocupamos acá, ya la Soil Taxonomy, en que define la capa de hoja más fresca como la capa O sufijo I y la capa de litera más fermentada como O sufijo E, ¿ya? Y salen las definiciones exactamente de qué son cada una de estas capas y qué se considera en términos de cuánto, si son partículas minerales mezcladas o no, qué cantidad de carbono orgánico deben contener. Son muy científicas, eso sí. Y otra definición es la que manejan los alemanes, que siempre ellos han hablado de una capa de litera, por la hoja fresca, y una capa de fermentación, justamente esta capa de más abajo. Y en algunos ecosistemas existe una capa de humificación, que en nuestro caso siempre está mezclada con partículas minerales y pasa a ser un horizonte A muchas veces, ¿ya? Eso principalmente, señora diputada. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Leopoldo. Una acotación. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, tanto el alcalde como el profesor. Escuchando al profesor y lo que preguntaba por su intermedio la diputada Girardi, queda una duda que no es menor, que es el tema de, a partir de la explicación que el propio proyecto da respecto a restringir la extracción, pero que no va a poder ser cero por las razones de que existe una economía pequeña, generalmente de gente vulnerable o zonas personas no con muchos recursos, y sobre todo en la zona central, que es donde generalmente hay gente de la urbe que va a extraer o vive en el entorno de la zona periférica, la zona urbana, y que el gran demandante son las grandes ciudades, pero usted también habló de los viveros. Entonces decía que era muy difícil poder calcular reglamentariamente, a lo mejor, cuando hizo la aseveración al final, de cuál sería un valor óptimo por hectárea o una capacidad de carga determinada para poder extraer sin dañar, de acuerdo a lo que usted explicaba, esta capa, por los efectos ecológicos que tienen en el bosque esclerófilo. Entonces, ¿qué recomendación podría dar usted desde su posición como académico, estudioso del tema, para poder ir perfeccionando en el proyecto de ley respecto a un tema que es central? Porque si vamos a modificar la ley de bosque nativo para efectos de esto y que las autorizaciones que otorgue la CONAF o la autoridad que corresponda a estas personas que extraen, porque a lo mejor si se sabe cuántos viveros hay y que los viveros tuvieran que entregar algún grado de información, desconozco si hoy día existe eso por parte de CONAF, digamos, ¿eh? Que serían los mayores demandantes, y después lo que se transa a lo mejor a nivel de las ciudades que están cerca del Piedemonte, etcétera, que es la zona más afectada, a lo mejor hacer una proyección para poder llegar a determinar, mire, no se autorizarán más de en el año, o qué sé yo, o por hectárea, etcétera, etcétera. Y que eso sea lo fiscalizable, porque también esta ley, si no es fiscalizable, la verdad que es letra muerta. Esa es la consulta, presidente. Muy bien, diputado Leopoldo Pérez. Nuestro invitado. Muy atingente Eso. Muy atingente sus consultas. Yo también me las he planteado cuando he estado haciendo este tipo de estudios. Esto va ligado mucho, no solamente a la cantidad de extraer, como digo, sino en qué tipo de bosque. Porque si uno piensa, la gente cada vez está yendo a buscar este recurso más hacia, ya no al pie de monte, más hacia arriba. Y pueden ir a media ladera, incluso bastante altos de ladera, buscando el litre. Y pueden llegar con camioncitos chicos, o lo bajan con burros, como sea, con mulas. Entonces, el asunto está, por un lado, el decidir
qué tipo de bosques queremos proteger dentro del patrimonio de bosque esclerófilo. Porque hay patrimonio de bosque esclerófilo que uno también lo podría decir, ok, este bosque lo podemos manejar para obtener este producto, porque productos madereros del bosque esclerófilo ya no hay. Antiguamente se hacía norma de zapatos. Bueno, sigue existiendo la saponina, ya como un recurso ligado al quillay, y a mí me ha tocado ver experiencias ligadas principalmente a plantaciones de quillay, en que se obtiene saponina, pero nadie se ha fijado en el recurso de hojarasca, que pasa a ser bastante interesante, ¿ya? Entonces queda abierta también la posibilidad de lo que yo llamo de generar prácticas de mejor manejo, best management practices, que usan los norteamericanos, ¿ya? Entonces establecer qué tipo de bosque podemos hacer buenas prácticas de manejo, más que estar fiscalizando, y que no vamos a tener la posibilidad, y ahora me acordé de otra de las consultas, de que justamente quién puede apoyar a estas personas. Si ustedes se dan cuenta con la ley de bosque nativo actual, en los planes de manejo también pasa que hay pequeños propietarios que no saben cómo presentar un plan de manejo y no tienen los recursos suficientes para contratar a alguien. ¿Y qué es lo que ha sucedido, entre comillas, bajo la alfombra? CONAF ha apoyado a esas personas y dice, mira, así se hace este plan de manejo, y pasan a ser como juez y parte, y se sienten medio incómodos, pero lo hacen bien, ¿ya? Entonces es más o menos, nos falta como una pequeña institucionalidad. No sé si van a hacer eso, que debe quedar a cargo de organismos no gubernamentales, pero alguna institución que sea de extensión y que apoye justamente en la generación de plan de manejo y de vegetación y para hojarasca para los pequeños propietarios. Yo creo que puede haber una figura o incentivar una figura de ese tipo, creo. Eso con respecto a la parte de la fiscalización. Y como le digo, los tipos de bosque, hay áreas que uno realmente puede manejar para obtener hojarasca, porque ya, entre comillas, están degradadas, y uno puede decir, bueno, este patrimonio realmente lo puedo dedicar y puedo obtener un producto que puede ser utilizado por las comunidades, puede ser vendido, ¿ya? Esa es mi... ¿Ah? Y proteger otros. Muchas gracias. Y le agradecemos nuevamente, Juan Pablo, por la visita, por aceptar la invitación, en particular la invitación de la diputada Girardi. Al final vamos a ver finalmente quién otro invitado tenemos para poder ya finalizar la discusión de este proyecto y poder empezarlo a votar y despacharlo a esta comisión. Así que le damos nuevamente los agradecimientos y entramos al segundo tema de esta comisión, que es el boletín, la modificación a la ley 18.168 general de telecomunicaciones para regular el tendido de cables aéreos, el boletín 95-12. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, el alcalde de La Reina, le vamos a pedir también le vamos a entregar un par de minutos al diputado Osvaldo Urrutia, quien es el autor de esta iniciativa. Al momento de poder empezar la tramitación por una situación familiar, el diputado no pudo estar presente, por tanto hoy le entregamos esos minutos antes de empezar la tramitación del proyecto y escuchar a nuestro invitado. Tiene la palabra el diputado Urrutia. Gracias, presidente, por su deferencia. Muy amable de su parte, así que cuenta con todo mi aprecio. No se preocupe. Presidente, el tema que vengo a plantear es un proyecto ciudadano. Tiene que ver con basura tecnológica que es dejada en los cables del tendido del alumbrado público o en los cables que quedan en los postes que transmiten la energía, ya sea de media o de baja tensión, al interior de las ciudades. Este es un problema que existe en todas las ciudades de Chile. Todos sabemos que a través del TFL1, las empresas de distribución eléctrica, Chilquinta en esta zona, CONAF y otras en el país, tienen la atribución exclusiva de
poder instalar postes en los bienes nacionales de uso público. No así las empresas de comunicaciones. Por ejemplo, VTR, todo lo que sea internet, todo lo que es comunicaciones, no tienen la autorización para establecer postes, tienen que pedir autorización previa al municipio, pero estas empresas le arriendan apoyos o soportes a los postes que son, entre comillas, porque ese es un tema en discusión todavía, son propietarias de los postes de distribución del alumbrado público. Y digo entre comillas porque hay incluso algunos fallos de la Corte de Apelaciones en que, por ejemplo, en el caso San Felipe de los Andes, que se determinó que habían postes que eran de propiedad municipal. Pero en general estas empresas le arriendan todos los postes de la ciudad, a pesar de que algunos no tienen la propiedad, a las empresas de comunicaciones que pagan un determinado canon por un contrato por apoyarse en cada poste. El problema que se genera es que estas empresas, cuando esos cables fallan o hay que hacer algún cambio tecnológico o son cortados por un accidente de tránsito, no retiran los cables y estos cables en desuso quedan instalados. Y eso es lo que produce la contaminación. Cuando las empresas de distribución eléctrica, generalmente en líneas de baja tensión, lo que pasa en los postes, lo que se cuelga son 4 cables que van claramente identificados y separados entre sí, y eso en general no provoca mayor contaminación. Además que la medida más extrema sería exigirle a todas las empresas que soterren, pero eso sale de cualquier presupuesto. Para que ustedes sepan, más o menos la cuadra de soterramiento cuesta en este momento sobre 200 millones de pesos. Incluso se han hecho ejercicios, ¿sí? Se han hecho, les pongo un ejemplo, en Viña del Mar, bajo el par vial, entre la ex estación de Viña y Fonescoe, se construyó un poliducto para soterrar, que es de propiedad del municipio en este minuto, y ha sido ofrecido a las empresas, y curiosamente las empresas nos cobran alrededor de 1.000 millones por soterrar en esas 6 cuadras, porque está hecho el poliducto, porque vean más o menos cuál es el tamaño. O sea, pensar en soterrar los cables de distribución eléctrica es muy caro, es tremendamente caro y muy difícil de hacerlo y significa una modificación mayor. Lo que yo estoy proponiendo es decirle y darle facultad a los municipios para que puedan retirar el cablerío aéreo en desuso de las empresas de comunicaciones, retirarlo y después aplicar las multas de que queden establecidas previamente en la ordenanza y cobrarle los costos que ha significado este retiro a las empresas de comunicaciones. Hoy día, si bien es cierto, la ley 18.168 contempla algunas regulaciones para el ejercicio de los derechos por parte de las empresas beneficiarias de concesiones al sistema de comunicaciones, no establece ninguna sanción para el retiro de estos cables, o cuando una empresa, y ustedes pueden ir en la calle, en Viña del Mar, en Valparaíso, vayan caminando y se van a encontrar con un montón de cables y dicen, aquí porque además las empresas usan unas regletas que se llaman, que se identifican con colores para saber, puede saber cuántas empresas hay allí. Y ahí uno puede deducir cuántos cables deberían haber. Y la verdad es que uno ve atiborrados los cables, 10, 20 cables, de los cuales a lo mejor uno está en uso. Y el resto solamente es basura electrónica, por llamarlo de alguna manera. Es basura que puede ser retirada y es lo que genera realmente la contaminación visual, además que pone en riesgo la vida de las personas, porque los postes de alumbrado público están diseñados para resistir una determinada capacidad de carga. Y si ese porte se sobrecarga, ese porte se rompe y al menor impacto se rompe. Y eso, si bien es cierto, la ley menciona hasta la capacidad de carga de los postes, en ningún minuto se dice cuánta es la capacidad de carga. Y nadie puede ni tiene facultades para determinar hasta cuándo se puede cargar ese poste. De hecho, ustedes pueden haber visto en más de alguna oportunidad en un bien nacional de uso público postes absolutamente doblados, que llega la empresa y le pone tensores por 4 lados para poder resistir que no se vaya a caer, pero el peligro está y está latente. Entonces, los fundamentos del proyecto están establecidos claramente en este proyecto de ley que firmamos con varios parlamentarios, y lo que se hace es un artículo 1 único en que se modifica la ley 18.168, que es la Ley General de Telecomunicaciones, para regular de mejor forma el tendido eléctrico, y dice, abre comillas, las municipalidades podrán disponer tanto las sanciones que resulten pertinentes, como así también el retiro de residuos o desechos de redes eléctricas y otros servicios de comunicaciones. Me estamos refiriendo a todo el cablerío aéreo y todo aquello, porque no solamente hay tensores,
cable, pero mayoritariamente el 95% de las cosas son cablerío aéreo. Cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometida y todo otro objeto perteneciente a dichas redes o instalaciones para quienes, en contravención a la ordenanza municipal, o sea, las municipales tienen que dictar una ordenanza con el objeto de establecer el monto de las sanciones. Eso está bastante regulado en todos los municipios y saben más o menos cuáles son los montos máximos. Los jueces de policía local aplican la multa y se sabe cuándo si es reincidente o es primerizo, en fin. Para que abandonen estos residuos en poste o en cualquier estructura emplazada en bien nacional de uso público. Yo creo que este proyecto lo que hace es darle facultades a los alcaldes, cuando tienen una comuna totalmente contaminada, absolutamente, sobre todo en sus principales arterias, con cablería aéreo, que lo puedan retirar si es que no llegan a una negociación con la empresa, porque la empresa, y nosotros lo intentamos, créanme, aquí en Viña del Mar. Yo trabajé 10 años en el municipio de Viña, así que conozco bastante bien la situación, y era imposible negociar porque ellos no se cerraban, además que las empresas de comunicaciones eléctricas tampoco les gusta que el municipio se entromezca en los postes que según ellos son de su propiedad. Entonces aquí hay que darle una facultad al municipio para que sancione, y si esa empresa no quiere retirar los cables, la municipio pueda ordenar su retiro y solicitar el pago de esos servicios que ha hecho el municipio a su costa. Ese es el proyecto de ley. A mí me parece un proyecto ciudadano que en todas partes se requiere. Aquí está el alcalde de La Reina, yo he conversado con muchos alcaldes de la región de Valparaíso y todos me dicen que esta es una necesidad desde hace muchos años y que le daría más fuerza para evitar este grado de contaminación que hoy día en las ciudades, sobre todo en las zonas céntricas, en Valparaíso, por ejemplo, una ciudad patrimonial, vayan a la calle Prat y ahí no se ven los edificios, ¿ya? Por el cablerío aéreo. Eso era, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Ya hemos escuchado los fundamentos del autor de esta iniciativa, por tanto le damos la palabra a nuestro invitado, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. José Manuel Palacios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los diputados, muchas gracias al diputado Urrutia que nos ha hecho una exposición brillante, en verdad, de todo lo que, del problema en el fondo que estamos viviendo con los escombros aéreos. Me quitó todo mi discurso, pero en fin, vamos a tratar de hacer algo. No me habías puesto de acuerdo, pero voy a, en el fondo y en virtud también del tiempo, a tratar de hacer una exposición lo más breve posible respecto a la experiencia de nosotros como municipio y cómo hemos enfrentado esta temática. Dale. No avanza esta cosa. Ahí sí. Son algunas imágenes de la situación que tenemos en La Reina, en algunas calles, con la contaminación aérea, con estos escombros aéreos que están definidos así en la ley y en toda la normativa, en el fondo, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto no es un tema solamente de nuestra comuna, sino que también es una temática, un problema a nivel nacional. Acá tenemos 3 ejemplos de distintas comunas también con el mismo tipo de contaminación. ¿Para qué vamos a hablar de la situación de Valparaíso, no es cierto? Que en algún momento incluso se hizo un trabajo de Photoshop para vender las características y cualidades de la ciudad por lo contaminado que estaba. Nosotros acá queríamos plantear que esto no tiene que ver solamente con el tema estético. Efectivamente, acá hay peligros que trae el tener esta situación tan irregular de cables que no están con las mantenciones correspondientes, tampoco están tensados y también donde efectivamente hay una cantidad importante que está sin uso, que es lo que definimos nosotros en el fondo como escombro aéreo. Tenemos cables a baja altura, estos cables en mala mantención, los que han generado incendios. Hace poco vimos la situación en San Bernardo, donde se produjo un incendio en una casa, pero también sabemos que muchos de los incendios que tuvimos en el verano fueron producto de las malas condiciones del tendido eléctrico, la sobrecarga, que bien hablaba el diputado, temas tan cotidianos como cámaras de seguridad, que por los mismos cables en el fondo se transforma en una situación bastante compleja el poder ubicarlo.
la contaminación visual, y evidentemente esto trae consigo el deterioro de la calidad de vida, ¿no es cierto? El deterioro del espacio físico en que nosotros vivimos, nuestros espacios públicos y la poca visibilidad que tenemos de repente con nuestro entorno, que en el caso de Valparaíso es maravilloso, en el caso de La Reina estamos al pie de la cordillera y de repente estos cables tampoco nos permiten ver esas características. Acá está mencionada en el fondo la ley 18.168. De acá yo rescato dos temas que tienen que ver con la definición de fines específicos, o sea que si deja de cumplir el rol de telecomunicaciones o la función de electrificar las casas o el recinto que sea, ya pasa a ser escombro, y que y aún así, aunque estén con su funcionamiento, con su uso específico, sí perjudica el espacio público. En el fondo acá habla de calles, plazas, caminos, bienes nacionales, en fin, o contradiga lo que dice la ordenanza, también debiese sancionarse. Eso es lo que dice hoy día la ley. Encontramos también una circular que hace mención al tema de los fines específicos, y dice que esto es una circular de la Subtel, y que dice que efectivamente los cables en desuso, que son estos que ya no están cumpliendo los fines específicos, podrán ser retirados por la municipalidad y de alguna manera se le puede repetir este cobro a las empresas de telecomunicaciones. ¿Cuál es el problema? Es difícil de identificar al dueño del cable, porque lamentablemente las empresas que le subarriendan el tendido, digamos, de los cables de telecomunicaciones tampoco son muy rigurosos. Entonces cualquiera se instala con cualquier color en cualquier posición, incluso estando definido a quién le corresponde, no respetan esa norma. Por lo tanto, para nosotros como municipio, que no somos expertos en el tema, nos cuesta mucho identificarlo. Tenemos el problema también de, por lo mismo, de cómo notificar a la empresa cuando nosotros hemos retirado los cables, basándonos en la circular que mencioné recién. Cuando nosotros hemos ido a alegar a las empresas de electricidad, en este caso Chilectra, que es quien le presta el soporte, evidentemente delegan en la empresa de telecomunicación la responsabilidad. Por lo tanto, al final se torna muy complejo el tema de hacerle, cobrarle o traspasarle este cobro a la empresa. Hay responsabilidades cruzadas, en fin. Esto es más o menos lo que hemos hecho en la municipalidad. Hemos levantado puntos, hay varios puntos, pero en total son más de 450 puntos los que hemos levantado, y muchos de ellos también identificando a quién pertenecen esos cables en desuso, pese a la complejidad que tiene el identificarlos, como acabo de mencionar. Notificamos a todas las empresas. Hemos tenido reunión en este caso con Enel y con algunas empresas de telecomunicaciones. Lamentablemente las empresas más grandes no han querido presentarse a esas mesas de trabajo, que es Movistar y Entel, y estamos desarrollando una ordenanza que hoy día está en revisión de los concejales. Este es el proyecto de ley, que me parece muy bueno, responde y va en el fondo con el espíritu que en el fondo está definido en esta circular 60 de la Subtel, pero hay algunos temas que a mí me gustaría que se definieran un poco mejor, en el sentido de que quedara súper claro. Lo que necesitamos, efectivamente, que incorpore en el fondo las disposiciones contenidas en la circular 60, eso ya lo hace. Queda algo en el aire. Yo entiendo que si se cae un
cable eléctrico y se electrocuta a alguien, bueno, la empresa de electricidad tendrá que responder, pero sería bueno también que eso estuviera reforzado en la ley, que de alguna manera saca responsable a las empresas de la fiscalización, la instalación, la dotación de facultades para ordenar el retiro de cable en desuso. Y si es que no es así, que nosotros podamos repetirle el cobro, porque si bien el proyecto de ley y la circular, el proyecto de ley no lo menciona específicamente, que uno le puede repetir a las empresas, y eso sería súper bueno que quedara establecido. Y en la circular, que es el problema que tenemos con la circular 60, que dice que efectivamente nosotros le podemos repetir, pero a las empresas de telecomunicaciones. Y como les comenté hace rato, nos cuesta mucho identificar cuáles son las empresas. Así que nuestra postura es repetirle a la empresa que le subarrienda el uso de este espacio aéreo, que es Entel, o sea, Enel o otras empresas generalmente de electricidad. Y el último punto tiene que ver con claro, más coordinación con las municipalidades. Hoy día ellos hacen su pega y nosotros no sabemos de alguna manera cuál es el programa de retiro de cable. Ojalá que eso se vaya controlando de forma inmediata, pero hoy día tenemos una situación de contaminación global en todo el país. Entonces necesitamos que se obligue a las empresas también a tener esta relación directa y continua con la municipalidad y a estar al tanto de los trabajos que están haciendo en este sentido, digamos, en ir descontaminando y bajando los cables eléctricos que tenían. Eso sería, estimados. Muchas gracias por... Muchas gracias, alcalde. Le damos la palabra al diputado Urrutia, después al diputado Pérez, al diputado Girardi. Para mejorar un poco el diagnóstico, presidente, un punto que se me quedó en el tintero que tiene que ver con la pérdida del valor patrimonial de las propiedades de los vecinos que enfrentan este cablerío aéreo. Y les pongo un ejemplo. Hay personas que tienen un departamento o una propiedad, ¿no es cierto?, a la altura de por donde pasan los cables, segundo o tercer piso. Y ustedes, si ven alguna calle, como por ejemplo la calle Libertad o la calle Valparaíso en Viña del Mar, y se ingresan a ese departamento, lo primero que ven es una cantidad importante de cables que no te dejan ver la calle. Y eso, obviamente, esa persona no puede vender ese apartamento, no puede cobrar lo que ese apartamento vale. Hay una pérdida de valor patrimonial por efectos de la contaminación aérea. Entonces eso también es un elemento, además de los cables a baja altura, que limita la efectividad de las cámaras de televigilancia, la sobrecarga a los postes, la contaminación visual, en fin. Hay una serie de razones como para legislar al respecto. Y lo segundo, decir, presidente, de que profesamente, yo no me metí en modificar el DFL1. El decreto DFL1 que regula las compañías de distribución eléctrica es muy complicado y complejo de modificarlo. Hay que ser entre ingeniero, abogado, ingeniero cibernético, porque para entender cada párrafo es muy complejo. Además, que la presión que van a ejercer las empresas de distribución eléctrica van a terminar en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema, y es muy difícil. Este es más sencillo, es menos ambicioso. Yo entiendo que el problema es mucho mayor, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo que este sería un buen paso para avanzar en disminuir la contaminación visual y evitar los problemas que hemos descrito y darle mayores atribuciones a los municipios para que puedan tratar de solucionar este problema, sin meternos en modificar el DFL1, porque ahí la cosa se nos va a complicar mucho más, va a ser mucho más difícil. Eso, presidente. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Saludar al alcalde. En la misma línea del diputado Urrutia, por su intermedio, al escuchar al alcalde, indudablemente que el proyecto queda un poquito corto. Más allá de lo que planteaba por su intermedio el diputado Urrutia respecto de no meterse con el decreto de fuerza de ley número 1 o la ley de distribución eléctrica de 1960, yo creo que el alcalde tiene razón, en el sentido que es el gran problema que enfrentan los municipios hoy día en Chile, y él lo decía en su exposición. Porque en el hecho los postes, independiente de la discusión si son propiedad o no del municipio, pero asumamos que son propiedad de la concesionaria que tiene que suministrar o distribuir la electricidad, hay un contrato entre privados, que es la distribuidora eléctrica con terceros,
generalmente empresas de telecomunicaciones, telefonía u otros. Hoy día con el avance tecnológico eso ha ido cambiando, pero además el mercado de las telecomunicaciones en Chile es bastante pequeño, es decir, los oferentes, las empresas que actúan a nivel nacional. Creo que no son más de 4, 5, para poner, digamos, ya las que en algunos sectores tienen. Entonces, es efectivo que cada vez que un municipio requiere del listado de quienes están apoyados en los postes, digamos, cuesta encontrar la información. Entonces hay que pedirla por otros mecanismos, objeto que les sea entregada, y después identificar de quién es, porque están los apoyos, pero yo no sé si es color rojo, el gris, el amarillo, el verde, de qué empresa es, de telefonía, telecomunicaciones, etc. Y además hay una mezcla de chatarra o de basura de cable, claro, porque también el avance tecnológico ha llevado hoy día muchas de estas cosas pasan por una sola fibra, digamos, por un solo cable donde llevan voz, datos y una pila de cosas. Incluso el tema de las empresas de cable hoy en día, o de TV cable. Y yo creo que sí debiéramos de alguna manera involucrar, no a lo mejor modificando el decreto de oferta de ley número 1, sino que a nivel de la ordenanza sí involucrar al propietario del apoyo. Porque cuando el municipio muchas veces quiere incluso podar, que es un tema que le corresponde a la distribuidora, cuando están los árboles sobre las líneas de conducción eléctrica, sean de media o baja tensión, son multados los municipios. Entonces no se puede intervenir. Entonces, pretender intervenir los apoyos, que son parte de la empresa, también las empresas de distribución, estoy hablando, son las que se escudan en esa legislación de que nadie puede intervenir salvo ellos. O sea, habría que fotocontratarlos a ellos para que retiren. Y cuando uno, como municipio, por la experiencia que tengo como municipio, estos cables se cortan, no están en desuso y quedan colgados, los tratan de robar, no sé, una infinidad de problemas, y uno solicita a la empresa distribuidora, oiga, mire, este cable, no, es que no es nuestro. Entonces ahí se desligan de la responsabilidad sobre este problema del cable. Entonces, yo creo que vamos a tener que darle una vuelta más y sí involucrar, porque si no, el efecto, si bien el objetivo de esta ley es muy bueno, el efecto práctico para que los municipios, la ciudad y la ciudadanía en definitiva, ¿cierto? Es para que los vecinos y la gente se sienta más segura y además tenga un valor patrimonial, histórico, de plusvalía o de etcétera, de muchas propiedades, y además que son un riesgo permanente. Porque independiente que sean a lo mejor muchas veces redes débiles, es decir, no tengan los voltajes de la distribución, son bastante complicados. Yo no sé si han tenido la oportunidad de tratar de tomar estos cuando se cortan y quedan en la orilla de un poste. Traten de tomarlo, pero tengan las precauciones porque es mucho más fuerte que una batería de auto. No lo toques. Entonces, la verdad es que yo creo que de alguna otra manera este proyecto de ley, que está muy bien enfocado, debiéramos darle una vuelta y ver la posibilidad de alguna manera involucrar dentro de esto a las distribuidoras, porque esa va a ser la gran piedra de tope que va a tener este proyecto de ley. Gracias, presidente. Diputada Girardi. Sí, bueno, primero agradecer al alcalde de La Reina, mucho gusto conocerlo, y también al diputado Urrutia por la iniciativa, ¿no? Bueno, yo creo que también habiendo sido alcaldesa, creo que es importante lo que señalaba el diputado Leopoldo y lo que planteaba el alcalde, que en definitiva aquí hay que establecer la línea de responsabilidad, ¿ya? Si no hay responsable, bastaría entonces con lo que dice hoy día la circular de la Subtel, que el municipio puede hoy día retirar los escombros aéreos sin necesidad de una ley. Si el tema es cuando hay que repetir, y efectivamente si cuesta identificar al autor, al dueño del cable, imposible repetir, ¿no? Y si durante muchos años la empresa eléctrica ha usufructuado, porque ha hecho un contrato de arriendo, ha generado recursos con esto, ¿no? Y no tiene ninguna responsabilidad, o sea, sería absolutamente injusto que el municipio termine retirando, que nadie le pague, ¿no? Y aquí hubo una transacción comercial, ¿no? Que hubo de alguna manera ganancia con respecto a esto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que buscar la fórmula para que dentro de esta ley, este proyecto de ley, se incorpore la responsabilidad de los dueños hay que establecer la responsabilidad. O sea, yo creo que bastaría que un artículo diga que serán responsables de la mantención, del retiro, etcétera, de los cables, los dueños, las empresas dueñas de los cables, y si no, aquellos en que están apoyados los dueños. ¿Ya? O sea, basta con decir eso.
¿no? sin intervenir en la ley eléctrica. Y por otra parte, pensando también en los municipios pobres, ¿no? Porque hay municipios ricos que a lo mejor ¿ya? Van a poder sacar todos los cables. Yo me imagino que Providencia, Las Condes, Vitacura, pueden ellos sin necesidad de repetir, ya sacar todo, pero esto va a ser imposible para los municipios pobres si no pueden repetir, ¿no? Y por último, yo creo que no sería malo establecer algo que hace tiempo, yo creo que por lo menos yo cuando era alcaldesa lo solicitaba a este Parlamento, y a lo mejor podríamos aprovechar esta oportunidad, por lo menos en materia, en lo que respecta a este tema, que las empresas tengan que pedir los permisos a los municipios para instalar y para poner un cable. O sea, hoy día llegan y ponen cualquiera, o sea, no pasan por el municipio. O sea, ningún cable, ninguna situación que se instale en los municipios ya pasa finalmente por autorización municipal. ¿Ya? Con solo el permiso de la Subtel, la autorización de la Subtel, ya te instalan todo, te instalan desde las antenas celulares, de los postes, las antenas. O sea, basta aquí, yo creo que la autorización de la Subtel para que se hagan una serie de situaciones que a lo mejor los municipios no están de acuerdo. ¿Ya? Yo creo que no sería malo a lo mejor incorporar un artículo que obligue a todas las empresas que hagan cualquier tipo de instalación, que sea de postes, de cables, de telecomunicaciones, de electricidad, lo que sea, que pase por la autorización municipal y que tengan que solicitar los permisos respectivos. ¿Ya? Eso. Antes de dar la palabra, diputado Pérez, ¿quiere agregar algo? Sobre el punto, presidente, lo que planteaba la diputada Girardi tiene razón, porque al municipio se le exige que tiene que ser el ente la entidad que tiene que de alguna manera regular, resguardar, mantener todo lo que es el orden y la administración territorial de la comuna, digamos, de que le confiere la ley. Pero resulta que en este sentido está atada de mano, y lo que plantea la diputada Girardi tiene toda la razón. Muchas veces el municipio no tiene idea, por estas concesiones nacionales, que son las denominadas del decreto de fuerza de ley 1 y otras, que están por sobre, digamos, las ordenanzas, y por lo tanto se sienten con la potestad de distintos, se ni siquiera informan. ¿A qué digo yo? Porque si tenemos esta cantidad de cables, a lo menos el municipio tenga la posibilidad de decir, sí, de acuerdo señor, pero usted quiere instalar, ¿y cuántos ya tiene instalado? ¿Cuál va a usar? ¿Cuál está en uso? ¿Cuál en desuso? Y exigirle al menos tenga la delicadeza de retirar e instalar, o sea, que es lo básico. Gracias. Diputado Urrutia. Solo una precisión, las empresas de distribución eléctrica, Chilquinta, CONAFE y otras similares, están facultadas por el DFL1 para instalar postes sin necesidad de permiso municipal. En los bienes nacionales de uso público, todos sabemos que los bienes nacionales de uso público son administrados por los municipios. No así las empresas de comunicaciones, entendido BTR, todos los que transmiten internet, en fin, telefonía. Esos tienen que pedir permiso. En la actualidad tienen que. Lo que pasa es que ellos no piden permiso porque aprovechan la infraestructura instalada y los postes instalados de las empresas de distribución eléctrica, y ellos las arriendan. Tienen contratos generales, pero piensen ustedes en una comuna, yo conozco, lo que mejor conozco es Viña, por eso puedo hablar por ella, pero si ustedes a lo mejor tienen otros datos, también los pueden dar. Viña tiene alrededor de 40.000 postes, 40.000 luminarias, y Chilquinta cobra, entre Chilquinta y CONAFE cobran 40.000 apoyos, a 0,3 UF creo el apoyo. Es una cifra importante que podríamos limpiar la ciudad sin ningún problema, y sin hacer nada, porque sin moverme el escritorio. Yo estoy aprovechando una infraestructura que la uso para otros efectos, que es la distribución eléctrica. Y yo creo que aquí, para simplificar las cosas, porque yo sé que esto es más complejo, creo que la principal herramienta que tiene el municipio, que va a tener el municipio para aplicar esto, es la sanción, la multa. Ese es el garrote. En la medida que yo pueda aplicar la multa por apoyo, que sí, porque para el municipio puede determinar con una maquinita muy sencilla, señor presidente, qué cable está fuera de uso o no. Es una máquina muy barata, es como un tester que yo pongo y digo, este cable está en desuso, este cable pertenece por el color, yo identifico el apoyo y cobro la multa. Y puedo cobrar esa multa por todos los cables en que está muerto. Y eso debería ser el principal incentivo para que las empresas retiraran su cablerío. Bastaría con hacerlo un par de veces, como para que las empresas notaran el cambio humano, y las ciudades se limpiaran. Porque yo creo que al municipio, lo ideal para el municipio es que no existieran los cables aéreos ni existiera la contaminación, y que se regulara solo, y la empresa
de telecomunicaciones, cada vez que tiene que cambiar un cable lo cambie efectivamente y no lo deje botado. Y con eso se obtiene o se cumple con el objetivo de este proyecto. Gracias, presidente. Bueno, le vamos a dar la palabra al alcalde. Solo un comentario adicional. Acá hemos avanzado en varias otras legislaciones, por ejemplo, en el tema de las antenas, donde efectivamente había una normativa hasta antes de, sigue estando, pero por lo menos lo que tramitó la Cámara le entregó una discusión y requisitos y atribuciones también a los municipios bastante amplias en un tema que es tan importante como este. También señalar de que podríamos después efectivamente con nuestros asesores ver qué podemos incorporar a este proyecto de ley, porque yo tengo la sensación de que lo que está planteando el diputado Urrutia es bien sencillo. Él le está entregando una facultad nueva a los municipios y esa facultad es que finalmente puedan hacer un retiro completo de toda esa basura tecnológica que finalmente lo que hace es deteriorar la calidad de la vida de las comunas. Lo que sí entiendo de que aquí hay sanciones que a lo mejor podríamos incorporar, obviamente multas que tienen que ir a beneficio municipal, y también ponernos de acuerdo, porque muchas veces las empresas como esta que son tan grandes prefieren pagar las multas y no hacer todo lo que siempre hacen y dejar ahí una multa y punto y la pagan y finalmente la calidad de vida igual se ve deteriorado y yo creo que el espíritu de ustedes es generar condiciones de seguridad pero también de mejor bienestar para sus vecinos. Yo creo que eso debemos incorporarlo también en alguna discusión que podamos tener con nuestros asesores para incorporar algunas indicaciones para mejorar esta iniciativa que tiene un espíritu realmente muy bueno. Así que le damos la palabra al alcalde para que pueda responder alguna de las inquietudes que han planteado los parlamentarios. No, solamente agregar, me parece muy bien, creo que así lo teníamos planteado en uno de los puntos también, pero esto de obligar a la empresa que también anuncien o digan dónde van a instalar los cables, pero que efectivamente eso nos permite tomar ciertos resguardos para que la pega se haga bien. Ahora, nosotros en una primera instancia tratamos de enfrentar la temática a través de sanciones. El problema es que la ley orgánica municipal, en su artículo 12, limita en ordenanzas locales, en el fondo, a sanciones que no van más allá de las 5 UTM. Por lo tanto, las empresas prefieren pagar las 5 UTM y ¿por cable? Por poste. Claro. Bueno, pero sí, pero o sea, sí, uno puede hacerlo a poco. De hecho, la Florida lo ha enfrentado de esa manera. Ahora yo creo que sería bastante más sencillo, porque eso nos significa en el fondo tener un despliegue de fiscalización, de sanciones, cada una de forma independiente, entonces es una complejidad independientemente al monto también. Por lo tanto, yo creo que el repetir, el poder tener la posibilidad, la municipalidad, de contratar a una empresa que tenga las competencias, retirar los cables y después traspasarle ese cobro a la empresa, ya sea a la que la arrienda o a la empresa de telecomunicaciones, yo creo que es una buena solución. Nosotros ya lo estamos haciendo, estamos costeando el retiro con recursos municipales. Nosotros pretendemos repetirle a las empresas de telecomunicaciones y si no podemos lo vamos a hacer contra la empresa de electricidad. No solamente estamos retirando, sino que hay muchos temas que tampoco podemos enfrentarlo nosotros ni las empresas especializadas que contratemos porque tienen que ver con temas eléctricos que si no están mandatados por la misma empresa a cargo del sistema eléctrico, pueden ser incluso ellos sancionados, nosotros también. Pero lo que estamos haciendo es que dentro de este retiro vamos a dejar marcados como puntos ilegales, con marca en rojo en el tendido, cosa de también poder identificar dónde están haciendo mal la pega o cómo han enfrentado de forma negligente, en el fondo, esta responsabilidad, que es la responsabilidad de las empresas de electricidad, el mantener los tendidos limpios y seguros también para la comunidad, que es lo que más nos interesa a nosotros. Eso.
Alcalde, le queremos agradecer su intervención. La verdad que es muy importante conocer la voz de los gobiernos comunales, ¿ah? Mostrar su realidad. Y vamos a plantear lo siguiente: como no tenemos más invitados para ambas iniciativas, vamos a votar en general ambas iniciativas la próxima sesión y aprovechando de que vamos a colocar un plazo al 30 de mayo para hacer llegar las indicaciones para ambas iniciativas para poder... diputado, ¿me da un poco? El 30 de mayo vamos a hacer llegar las indicaciones para entrar en ambos proyectos a tramitarlos en particular y así el próximo miércoles, después de la votación en general, tenemos una audiencia pendiente que es unos vecinos de Tiltil, ¿ya? Que han solicitado intervenir, así que van a estar convocados después de la votación en general, van a tener un espacio, así que la próxima semana votamos en general, hasta el 30 de mayo las indicaciones de ambas iniciativas. ¿Acordado? Ya, acordado. Diputado Pérez, ¿quiere usted dar un... Quisiera, presidente, para la próxima sesión, si se puede invitar al superintendente de electricidad y combustible por este proyecto. ¿Lo invitamos? ¿Acordado? Sí, está bien. Acordado. Vamos a dejar, por supuesto, también liberados a los invitados. Ajá. Y le agradecemos, por supuesto, la asistencia a esta comisión. Vamos. Dame un segundito. Es que se van a ir. No quiero que se vayan. Los diputados. Por eso, si usted suspende para ir a los invitados, si no se ordena mucho. Ya. Suspendemos un segundo, a ver. Cerrar la sesión. Vamos a votar el boletín 10.313-12 que viene del Senado, que declara el día 8 de junio de cada año como el Día Mundial del Océano en Chile. El 8 de junio de cada año, de acuerdo a es el Día Internacional, el Día Mundial de los Océanos. ¿Ya? Sí, exactamente. Así que... No sé. Bueno, esto es algo que viene el Senado, que tiene un tema, las Naciones Unidas lo tienen decretado y obviamente... Ya. Votación del artículo único que declara el 8 de junio de cada año como el Día Mundial del Océano. Señor Chávez, señora Girardi, señor Godoy, señor Melo, señor Mesa, señora Molina, señor Morales, señor Pérez, a favor. Señor Radke, señor Sandoval, a favor. Señor Urizar, señor Vallespín, a favor. Señor Campos, a favor. 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ya. Con la misma votación en particular, entonces, exacto, queda aprobado en general el diputado informante. Exacto. No voy a estar. No, perdón, la secretaria tiene una priorización. Sí, es lo más probable, es que lo más probable es que se a uno que esté presente, que venga a las comisiones. No sé, hay una lista, creo, presidente. No, acá lo hemos repetido varias veces. Yo me pongo al presidente. La diputada Cristina Girardi va a ser la... La diputada Girardi ya informó, ¿Se informó? sí, del Acuerdo de París. Ah, claro, perfecto. porque el acuerdo de París. Ya, chulo que por campito. Es que yo no voy a... No, es bien probable que no esté. Pérez también, el que no ha informado es el diputado Sandoval. Y el diputado Sandoval. El diputado Sandoval. Acordado, acordado. Oye, presidente, espérate. Y habiéndose cumplido el objeto de esta... Dígame. Presidente, usted dijo que iban a venir la próxima sesión algunas organizaciones de Tiltil.
¿Sí? Habíamos quedado a escuchar a unas de la Ligua, que no suspendimos la sesión, no vinieron, y yo había solicitado que en el mismo día que escucháramos a la Ligua, que es por una termoeléctrica, ¿ya? Escucháramos a los del IMACH, que es la misma situación, están las dos organizaciones relacionadas, y si pudiéramos escucharlo a los tres en la misma sesión. Ya. ¿Les Vamos a parece? acordar, primero vamos a ordenar la sesión que viene. Vamos a votar en general ambos boletines. Vamos a darle un espacio al superintendente que lo solicitó el diputado Leopoldo Pérez. Viene la comunidad de Tiltil Y son 2 horas de sesión. y son 2 horas de sesión. Lo más probable es que no alcanza. puedan tener la oportunidad. Pero para la siguiente no hay problema a la vuelta a la distrital, porque las indicaciones, les recuerdo que las indicaciones son al día 30, y por tanto nos va a quedar un espacio para poder recibirlo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.